cuando sus discípulos observaban a Jesús orando y después los veían actuando con tanto poder, sanando enfermos, resucitando muertos, dándole vista a los ciegos, dándole oído a los sordos. Ellos no tuvieron otra inspiración que la de acercarse al maestro y decirle: maestro, ¿cuál fue la petición? ¿Cuál fue la petición? Enséñanos a orar. Yo sigo creyendo que una de las dificultades que tenemos todos nosotros, por lo menos yo la siento que yo la tengo, es que no sabemos orar. Tenemos a veces un concepto de la oración que no es el apropiado. La oración tiene muchos puntos que son necesarios tener aclarados en nuestra mente, en nuestro corazón, para que la oración sea poderosa. Lo cierto es que cuando los discípulos hicieron esta pregunta, Señor, o le hicieron esta solicitud, esta petición a Jesús: Señor, enséñanos a orar. Y aquí es donde nosotros deberíamos prestar atención. Jesús le dio lo que llamamos la oración modelo. No quiero que me contesten la pregunta porque no estoy averiguando esto, pero ¿cuántos de ustedes han ido a buscar una casa en un reparto nuevo que han fabricado y hay una casa modelo? Tal vez la suya no está terminada, no está hecha, no está amueblada, pero ellos lo llevan a una casa en modelo que tiene las características generales de la que usted va a vivir. Cuando a mi hijo lo mudaron de Miami para West Palm Beach, él buscó un townhouse para establecerse en esa propiedad. Así que el día que él fue a ver el lugar, nos llamó y nos dijo: papi y mami, ¿quieren venir el próximo martes? Vamos a estar viendo la casa modelo, el townhouse modelo del que vamos a adquirir. Así que allá fuimos y allá nos enseñaron el modelo de la propiedad futura que mi hijo iba a adquirir. Oración modelo. Yo quiero que usted ahora sí me puede contestar. ¿Qué entiende usted por oración modelo? ¿Por qué el Padre Nuestro es nuestra oración modelo para orar lo que necesitamos presentarle a Dios? Rigo, con voz fuerte y potente. ¿Ok? ¿Algún otro concepto que ustedes tengan por qué el Padre Nuestro es nominado como oración modelo para nuestra vida cristiana? ¿O ya Rigo lo dijo todo? Alejandro. Muy bien. Más escueta la respuesta y concisa. Dice Alejandro que el Padre Nuestro tiene patrones, ¿verdad? Estructura y patrones que nos ayudan a nosotros tener en cuenta lo que necesitamos presentarle a Dios. Yo creo que si nosotros tuviéramos el Padre Nuestro como nuestra oración modelo, nuestras vidas fueran mucho más bendecidas de lo que son hoy en día. He pasado muchas crisis en mi vida, pero muy pocas crisis me han puesto vulnerable
a sentirme nervioso en extremo constantemente. Pero llegó una crisis a mi vida donde yo me acostaba creyendo que estaba en el momento y en el cansancio suficiente como para dormirme, y no me dormía. Al contrario, empezaba a embelesarme y de pronto sentía un salto que me traía nuevamente al estado de que sabía que faltaban horas para poder adquirir ese descanso previo que uno tiene que sentir para dormir. Y allí me hice amigo del Padre Nuestro. Empecé a usar lecturas bíblicas, puse música en mi celular. Nada resolvía la situación. Pero de alguna manera Dios puso en mi mente y en mi corazón que el Padre Nuestro era la fórmula perfecta para encontrar paz. Así que el Padre Nuestro no hay que buscarlo en la Biblia, los que hemos nacido en la iglesia, porque el Padre Nuestro es algo que aprendemos desde los aventureros, que lo promocionaron aquí en esta mañana. Yo, muy bien, aventureros, conquistadores. Estamos en víspera de un comienzo de estos ministerios gloriosos, y tenga en cuenta a sus hijos, a sus nietos, a sus vecinos, a sus amigos, porque este es uno de los programas misioneros más poderosos. Así que yo me sabía el Padre Nuestro y no tenía que buscarlo en la Biblia para comenzar a usarlo. Pero vino a mi mente un momento en que, cuando tenía como 15 años, tenía un amigo que era monaguillo de la iglesia católica, muy amigo mío, porque era primo de mi mejor amigo. Y él estaba en el círculo de los buenos amigos, jugábamos béisbol juntos, jugábamos ajedrez y compartíamos muchas actividades. Y como él era monaguillo, era muy amigo del sacerdote católico del pueblo. Así que él estaba tratando, él era un poquito mayor que yo, ya tenía la edad para sacar la licencia de conducir. Y su padre no tenía auto, el auto de su tío, que era el papá de mi amigo, estaba roto. Así que él habló con su amigo, el sacerdote del pueblo, para que le prestara su Volkswagen, un BMW de eso que le decían cucarachita, para él poder practicar y poder sacar su licencia. Y él va a mi casa y me dice: oye, Alejandrito, vamos conmigo, que voy a practicar hoy en el carro del sacerdote para poder sacarme la licencia, y quiero que me acompañes. Así que no parecía muy lógico el hijo del pastor de la iglesia adventista del séptimo día montado en el carro del sacerdote católico del pueblo, y más en aquellos tiempos que habían ciertos prejuicios. Pero el sacerdote era muy nice, como decimos acá, muy sociable, muy amigable. Y mi amigo se sentó al timón, el sacerdote se sentó en el asiento acompañante del chofer, y yo me senté en el asiento de atrás. Y allí iban platicando, y el sacerdote dándole las ideas de cómo debía manejar para poder sacar su licencia, los errores que estaba cometiendo, cómo debía parar, cómo debía hacer todas aquellas cosas. Y de pronto mi amigo le dice al sacerdote, parece que olvidándose que yo estaba detrás, y le dice: padre, me fajé con mi mamá anoche y tuvimos una gorda. Su mamá, por cierto, era católica también y miembro de la iglesia. Una gorda quiere decir un problema difícil, ¿no? Un problema bien cargado de situaciones desagradables entre un padre y un hijo. Y él le pregunta al sacerdote y le dice: ¿cómo resuelvo eso? Y el sacerdote, sin inmutarse, le dice: rézate 14 Padres Nuestros seguidos y el problema está resuelto.
Cuando yo estaba en esa ansiedad, que no podía dormir, me acordé de los 14 Padres Nuestros que el sacerdote le había mandado a mi amigo un montón de años antes. Y yo dije, no, esta no es la solución. La solución es masticar, saborear e interiorizar el Padre Nuestro. Y allí fue donde me hice amigo del Padre Nuestro. No lo había terminado y estaba dormido como una paloma. Porque la oración modelo tiene un poder para ponerte el programa de Dios en tu vida de tal manera que tú puedas tener la seguridad y la confianza que no solo es la oración modelo, es el sustento del viajero cristiano, que estamos en un mundo de agonía, que estamos en un mundo de lucha, que estamos en un mundo de problemas, que estamos en un mundo de ansiedades, pero que Dios quiere poner paz, seguridad y confianza en tu corazón. ¿Dices amén? En esta mañana vamos a avanzar hasta donde el tiempo nos lo permita en el Padre Nuestro. ¿Cómo comienza el Padre Nuestro? Vamos a repetirlo todo. Padre nuestro que estás en los cielos. Esto nos quiere decir que somos hijos adoptivos y herederos del cielo. ¿Dices amén? Somos hijos del Padre Nuestro que está ¿dónde? En los cielos. El lugar donde está el Padre es muy importante. Hay padres ausentes que los hijos no pueden contar con ellos en ningún momento de sus vidas. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta. No me gustan mucho las películas ni las novelas, pero cuando he revisado algo de este material, me doy cuenta que el 90% de las películas y novelas comienzan con dos jovencitos que se enamoran, con ese amor extraordinario, tienen relaciones sexuales y la muchacha ¿qué? Sale embarazada. Y ahí viene la noticia de la muchacha al novio creyendo que es el amor de ella, que es el que la ha querido, el que le ha expresado mil cosas, el que le ha levantado mil cuentos, y le dice, estoy embarazada. Y el muchacho dice, aborto inmediato. Ese es la mayoría de los casos. Díganme si ustedes, los que ven alguna novelita por ahí, no tiene este fundamento. Aborto inmediato. Y entonces viene la lucha en que uno quiere que ella aborte y el otro no. Y ella dice, yo lo voy a mantener. Y todo ese rollo. Pero lo más triste es que la gran realidad es que la mayoría de los padres que conciben hijos en este marco se van y no les interesa nunca más a sus hijos. De allí tal vez surge la idea, que estoy en contra de ella totalmente, que padre es cualquiera. Lo que hemos tenido padres auténticos, extraordinarios y allegados a uno se da cuenta de que de las grandes bendiciones de la vida ha sido tener un padre con esas características. Yo sé que todo el mundo no la ha podido tener. Mi esposa fue huérfana a los 2 años. Su padre murió. Ella no pudo saber cómo es el cariño de un padre. Pero lo que quiero llegar es a la conclusión de que cuando la oración modelo comienza diciendo, enseñada por Jesús a sus discípulos, Padre nuestro, es para que nosotros comprendamos que hay una posición paternal de Padre de Dios para ti y para mí.
y nuestro Padre está en los cielos. Y en esta primera frase Dios quiere poner en nuestros corazones confianza y ¿qué más? Y soberanía. El Padre que es tu Padre y que es el mío es soberano. ¿Dices amén? ¿Dices gloria a Dios? Es decir, que cuando nosotros comenzamos ya con agonía, con angustia, con incertidumbre y nos encontramos con esta primera frase, llega un descanso a nuestras vidas que es verdaderamente incalculable. No tengo tiempo para leer estos 4 versículos donde se nos muestra el Padre bondadoso que es Dios para nosotros, el Padre presente que es Dios para nosotros en Deuteronomio 1:31, el Padre perdonador según Lucas 15, 20 al 24, la parábola del Hijo pródigo, y el Padre compasivo que es Dios para nosotros. Pero no quiero dejar de leer el primero de los versículos acá en el extremo izquierdo mío, Romanos 8, 15 al 17. Miren este versículo del apóstol Pablo. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Y herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y yo quiero que tú tomes en cuenta esta parte del versículo, que todo el versículo es glorioso, todos los versículos son gloriosos, 15, 16 y 17. Yo quiero que tú puedas sacarle sabor a esta parte que dice, el Espíritu mismo da testimonio de nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. ¿Qué tú eres de Dios? Yo quiero que tú me lo digas. ¿Qué tú eres de Dios? Heredero. Tal vez tu padre como el mío no nos pudieron dejar mucho dinero. Yo considero que la herencia que mi padre me dejó es superior al dinero, porque me dejó una herencia de fidelidad, me dejó una herencia de nobleza que ya yo no poseo como la poseía él. Me dejó una vida espiritual que me ayudó a proseguir e ir adelante. Nuestro Padre Celestial que está en los cielos es el Dios Todopoderoso. Él es el dueño del oro, de la plata, de todas las cosas del mundo. Y Él nos ha hecho, ¿qué cosa? Herederos. No es que no va a ser heredero, ya nos hizo herederos. En mi segunda iglesia, tercera iglesia en mi ministerio, me fue a ver un hermano que visitaba la iglesia y me dijo, pastor, hice mi testamento. Él era el abogado número 1 de la ciudad. Todos los que tenían problemas complicados iban a buscar a este abogado. Y él me dijo, como pastor, yo quiero que usted vaya a la lectura de mi testamento. Y allá fui. Supuestamente él tenía un solo hijo. Pero cuando llegamos a la oficina del abogado, que fue donde se leyó el testamento, estaba el supuesto único hijo y un morenito.
Y empezó la lectura del testamento y se explotó la olla en medio de la lectura del testamento, porque el abogado estaba reconociendo ante el resto de la familia que parte de su herencia le pertenecía a su hijo no reconocido, no conocido y extraoficialmente concebido. El hijo auténtico montó en cólera y le dijo al padre en medio de la reunión: no quiero nada, te puedes quedar con todo tu podrido dinero. Pero el morenito se llevó su herencia, porque el padre lo había determinado. El Dios nuestro, el Padre nuestro que está en los cielos, nos ha hecho herederos de su reino. ¿Dices aleluya? Así que esta confianza y esta soberanía debe quedar clara en nuestras vidas. La segunda frase importante del Padre nuestro, ¿cuál es? Santificado sea tu nombre. Queridos hermanos, el compromiso con nuestro Padre es un compromiso serio, no es un compromiso donde tú puedes olvidar sus mandamientos, donde tú puedes olvidar sus requisitos, donde tú puedes olvidar sus señalamientos espirituales para que tú crezcas. Aunque creemos que no somos salvos por obras, no hacemos obra para salvarnos, las obras salen porque somos salvos, ¿verdad? Así que cuando estamos en el Padre Nuestro, la frase dice: santificado sea tu nombre. Su santidad debe reflejarse en nosotros. Tenemos un compromiso moral con nuestro Padre Celestial, según el Padre Nuestro, que resalta santidad y ¿qué cosa? Y consagración. Reconocer la santidad de Dios y la consagración que tú y yo debemos tener. Mi esposa y yo nos conocimos en los departamentos de niños de nuestra iglesia natal. Y esos ojos me cautivaron desde los 4 o 5 años. Pero nuestros caminos se separaron. Ella quedó viviendo en la región donde mi papá fue pastor los primeros años, pero después fue trasladado a un lugar muy distante, muy lejano. Y allá fue que yo crecí desde los 9 años hasta los 19. Cuando regresaba a mi pueblo, algunas veces me encontré con mi esposa que visitaba temporalmente la iglesia porque vivía lejos de la misma. Así que en el pueblo donde yo me mudé, a los 13 o 14 años, llegó una muchachita a la iglesia de visita que desde que la vi me gustó. Tenía hasta el brazo fracturado, pero no importa, la fractura de brazo no ayudó a que yo no encontrara belleza en aquella muchachita. Esta muchachita, su madre había muerto cuando le estaba hirviendo la leche para después dársela a ella. El fogón explotó, bañó el querosén, que era el tipo de fogón que la mamá estaba usando, y la mamá murió quemada. Así que ella fue adoptada por un matrimonio que la inscribió con su nombre, con su apellido, como si ella fuera hija de aquel hombre y de aquella mujer. Su padre adoptivo la amaba extraordinariamente. Yo lo podía notar. Pero la madre adoptiva no la llevaba muy bien. Le exigía cosas con mala forma y
un día la muchachita se entera, ya ha pasado algunos años, siendo nosotros noviecitos de iglesia, que ella no era hija de su madre, porque era su madre adoptiva. Y ahí ella descubrió por qué la maltrataba, porque no era su verdadera madre. Así que estando en un funeral de una de las personas de la iglesia, cuando yo tenía 17 años y ella 16, me dijo: no quiero vivir un minuto más con mi madre. ¿Tú me amas? Sí, tú sabes que te amo. Pues si me amas, llévame. No soporto un minuto más en mi casa. El padre había acabado de morir, le cayó un aguacate de una mata en la nariz y murió. Estoy contando una novelita interesante, ¿verdad? Y ella entonces se había quedado sola con su madre y las presiones de vivencia se hacían más difíciles cada momento. Así que ella me hace el ofrecimiento y a mí me tiemblan las piernas. Para ese entonces le confieso que mi espiritualidad no era la mejor. 17 años, pensando un montón de cosas, con la juventud por delante. Pero me vino un pensamiento a la mente, que no fue precisamente Dios que frenó la acción. ¿Saben qué pensamiento fue? Si yo me llevo a esta muchacha, el ministerio de mi padre llegó hasta ahí. Y eso no se lo puedo hacer a mi padre. Así que, tentado, pero no ejecución la tentación, por respetar el ministerio y la vida de mi padre, que no merecía una acción como esa. Cuando tú te recuerdas que Dios es tu Padre, ¿crees que Él merece toda gloria, toda honra, todo honor, todo respeto y toda fidelidad? Por eso cuando usted ora en el Padre nuestro que estás en los cielos, la segunda frase que Jesús le quiso dejar a sus discípulos en la oración modelo, en la oración que tiene un patrón determinado, es: santificado sea tu nombre. Tu santidad merece que yo lleve una consagración especial para tu gloria y tu honra. Igual, 4 versículos rodeando la santidad y la consagración. No puedo leerlos todos, pero quiero leer Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y verso 7. Primera de Tesalonicenses. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino ¿a qué? A santificación. Cuando tú oras, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, tú debes recordarte que Dios no nos ha llamado a una vida de inmundicia, ni de pecado, ni de transgresión, ni de violación, ni de situaciones inapropiadas que están en nuestra carne, pero que el Espíritu de Dios nos puede hacer vencedores por medio de Jesús, para que esa parte del Padre nuestro realmente sea dicha con honor por nuestra parte, para gloria y honra de Dios. ¿Cuál es la próxima frase? Venga tu reino.
Yo te pregunto, ¿cuántos están deseosos que Cristo venga? Yo no sé si tú estás deseoso que Cristo venga. A mí no me importaba la venida de Cristo hasta 1986. Tenía 27 años, estaba felizmente casado, tenía una hija preciosa, aunque la economía no estaba muy buena y por eso no queríamos un segundo hijo. Dios iba bendiciendo nuestra vida matrimonial, nuestra vida ministerial, pero mi madre muere con 60 años. Cuando yo cumplí años ayer, dije, wow, ¿por qué Dios me dio a mí ya más vida que la que le dio a mi madre? Desde la hora en punto que tuve que, bajo el himno Nos veremos junto al río, bajo el canto de alguien que cantó a través del dolor aprendí a confiar en Cristo, en medio de aquel marco, de ahí en lo adelante la venida de Cristo para mí ha sido una expectativa gloriosa. Yo te pregunto, ¿es para ti la venida de Cristo lo más importante que tienes en agenda? Cuando oramos el Padre Nuestro, anhelamos su gobierno y su presencia y confirmamos su soberanía, porque queremos que su reino se establezca. Queremos que su reino llegue. Establecemos su soberanía y al mismo tiempo ponemos en nuestros corazones la más preciosa esperanza que tú y yo podemos tener. Pronto anunciaremos Padre Nuestro número 2, pero el próximo miércoles, que es nuestro culto de oración, tendremos uno de los aspectos importantes dentro del Padre Nuestro. Los himnos que cantaron los muchachos de la alabanza en esta mañana fueron apropiados porque dentro de los temas bonitos que se cantaron predominaba el de adorar, ¿verdad? Hemos venido a adorar. Yo vengo a adorarte. Pero no quiero terminar con un canto en esta mañana. Quiero terminar con una costumbre que se ha perdido. No sé por qué los tiempos cambian y las costumbres buenas se pierden. En mi hogar materno y paterno, todo recibimiento del sábado y toda despedida del sábado terminaba ¿con qué? Con el Padre Nuestro. Ya no pasa en mi hogar. Terminamos con una oración, terminamos con un canto, terminamos con qué sé yo cuántas cosas terminamos, pero como que el Padre Nuestro se ha ido de la actualidad. Y yo quiero que tú y yo en esta mañana, y lo voy a estar pidiendo cuando esté predicando Padre Nuestro número 2, el miércoles próximo en nuestro culto de oración que te esperamos, vamos a estar tocando nuevamente un aspecto de los importantes del Padre Nuestro. Pero yo quiero que hoy terminemos poniéndonos en pie. Yo voy a tener una oración de bendición y de despedida al culto de esta mañana. Y después todos vamos a terminar diciendo el Padre Nuestro, para que cada frase, la estudiada en este día, la que todavía nos faltan por estudiar, puedan poner en nuestros corazones el espíritu que Jesús quiso que hubiera en sus discípulos para su gloria y su honra. Oremos. Amante Padre, gracias por este horario de adoración en nuestra iglesia de Winter Park. Gracias por cada familia, por cada persona que ha venido a adorarte en espíritu y en verdad. Gracias por las alabanzas que nos han levantado hasta tu trono de gracia, pero en manera especial
agradecemos que cuando tus discípulos se acercaron a ti para decirte, enséñanos a orar, de una manera gloriosa tú trajiste una oración de triunfo, una oración de bendición espiritual, una oración que levanta la soberanía, la majestad y la santidad de nuestro Padre Celestial. Por eso en este momento tu pueblo ora de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad en el cielo como en la tierra. Danos hoy nuestro pan cotidiano y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Que la oración modelo pueda ser una bendición y una fortaleza en tu vida. Es mi deseo y oración en esta mañana. Dios bendiga a su pueblo.